Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo los tiene el calor a todos? Es simplemente para testear si a la hora de la siesta están todos despiertos o no. Yo suelo caminar mucho, es para marearlos nada más. No. Vos gritame, Alberto, a ver si estoy cerca del límite. Bueno, gracias Pablo por la invitación, gracias a los chicos de la organización, gracias a la universidad por esta oportunidad. Y Pablo me tiró un desafío de ver cuáles eran las perspectivas o prospectivas y proyecciones del mercado de productos biológicos en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Les voy a ser sincero, total somos 2 o 3 los que nos están escuchando, me siento más cómodo con temas más bien de biología molecular o de bichitos y qué sé yo, pero me pareció interesante. Cuando pensé en organizar un poco esta presentación, digo, tengo 2 caminos. El camino tradicional de decirle, bueno, país 1, 2, 3, año tal, principio de siglo, 2024, cómo ha ido evolucionando, qué valores tenían, cuál es el impacto realmente que tiene en el mercado este tipo de cosas, y dije, no, por ahí no voy a ir. Así que si están esperando por ese lado, no voy a ir por ahí. Pero sí me pareció que podría ser interesante es por qué ahora hay toda esta movida y no otra, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos, ¿no?, que hacen que estas tecnologías tengan un gran nivel de adopción comparado con lo que era mediados del siglo pasado, y particularmente por qué se está adoptando en tantos lugares del mundo tan diversos como Vietnam, Estados Unidos, Francia, Argentina, Paraguay o países como Australia, en donde el nivel de adopción y de producción de productos orgánicos es muy alto. Entonces, me pareció que sin dejar de hablar de los números, vamos a hablar algo de números, de cómo va creciendo, me pareció que podía ser interesante plantear esto desde los fundamentals o de los fundamentos. Y acá se estuvo hablando durante toda la mañana y parte de la tarde de que existe una demanda que está ávida de la obtención y de la utilización de alimentos de base biológica. También existe un dato científico incontrastable, que estamos frente a un cambio climático que ya vino para quedarse, y aunque hagamos los deberes a partir de hoy, la cosa está complicada. Y por otro lado, empiezan a aparecer con mayor insistencia estreses de tipo biótico. A los colegas agrónomos seguramente les sonará el tema chinche, ¿no?, cómo manejamos el tema de las chinches, y el tema de los problemas del estrés hídrico, ¿no? Consecuentemente, lo que me propongo en realidad es no hacer un comentario de tipo general o cualitativo respecto de estas 3 premisas que realmente son consistentes y son así, sino tratar de dar datos, ¿no? Y los datos, como diría una vieja amiga, no chillan, ¿no? Y están así, y son así, y son incontrastables. Entonces, la primera cosa, esta es una encuesta que me pareció muy interesante, hecho por una empresa encuestadora noruega, financiado por la compañía Yara, en donde marca las tendencias que hay a nivel mundial. Y sabemos y tenemos claro que lo que comienza en Europa después se va trasladando al resto del mundo, ¿no?, con mayor o menor velocidad. Y hoy, esta es una encuesta del año pasado, cuando le preguntan a los europeos, al quien va a comprar el producto procesado de los granos que sacamos nosotros en el campo, el 58% considera que es muy importante el cambio climático para su decisión de compra, para comprar una bebida o un alimento. O sea que casi las 2/3 partes de la población europea, o esto en números, la Unión Europea estará cerca de los 500 millones de personas, es mucha gente que está diciendo, las 2/3 partes prácticamente, que quiere algo que
cuando lo consume, le dé certeza respecto de esta temática. El 70% elegiría alimentos que hayan sido, no elegiría alimentos que hayan sido manejados, o mejor dicho, elegiría alimentos ambientalmente compatibles y estaría dispuesto a pagarlo más caro, porque hablábamos generalmente de cosas, pero claramente el 70% prácticamente estaría dispuesto a eso. Y por otro lado, existe que prácticamente las 3/4 partes de la gente, de las personas, quiere ver ya no una publicidad, un comentario, sino que quiere claramente que eso esté registrado de alguna manera, ¿no? Como para tener certeza que eso es así y que tiene una determinada huella de carbono y que claramente hay una preocupación y hay una demanda muy consistente de los ciudadanos europeos para que las empresas se pongan en este camino. Consecuentemente, hay un primer elemento que, más allá de las buenas intenciones, como diría mi abuela, que está plagado el camino del infierno de buenas intenciones, ¿no es así? Concretamente, la gente que consume lo que nosotros producimos está diciendo, esto va por acá. La segunda cosa del cambio climático que tanto hablamos, fíjense, esta es una curva de enero del 24, de ayer, prácticamente. El dióxido de carbono no para de crecer, sigue creciendo. Estamos en la década del 50 con 320 partes por millón, estamos ahora a 420 partes por millón, eso sigue creciendo, estamos hablando y sigue creciendo. Y hay reuniones y congresos, y desde Kioto hasta Marrakech, y ahora la nueva reunión que se hizo, pero este es un problema. Pero más allá de describir el problema del incremento de un gas que me produce este efecto, lo interesante es saber y tomar conciencia que esto significa que las plantas crecen distintas, que la evapotranspiración es diferente, que los déficits hídricos son distintos, que el crecimiento y la dinámica de las enfermedades y de los insectos es distinto. Por lo tanto, esto es claramente una tendencia que está permanentemente creciendo y que nos enfrenta con una realidad compleja a resolver. Y la segunda cosa, no nos basta con el dióxido de carbono, y datos concretos de EPA hablan de un incremento de otros gases y particularmente del óxido nitroso. Y el óxido nitroso, nosotros como agrónomos tenemos bastante que ver con eso, porque nuestros cultivos producen mucho óxido nitroso. Y la asociación de las leguminosas con los Rhizobium produce una cantidad importante de óxido nitroso, y el óxido nitroso, en definitiva, es un producto que se obtiene de un proceso de denitrificación que no es total, porque lo ideal sería que yo transformara ese óxido en nitrógeno 2, es lo que estamos respirando nosotros aquí en un 79% del aire que respiramos, pero tenemos una responsabilidad para hacer un esfuerzo significativo en la obtención, por ejemplo, de nuevas cepas que hayan sido seleccionadas por su capacidad de no producir óxido nitroso. Y esto se traslada a las hectáreas de alfalfa, de trébol, etc. Por lo tanto, hay una responsabilidad nuestra como agrónomos a tratar de mitigar este efecto con la utilización de este tipo de tecnologías que nos permiten poder reducir el efecto de gases invernaderos. Pero esto, de vuelta, no hay juicio de valor acá. Este es un dato que está en permanente crecimiento y que tiene este impacto. Y la tercera cosa, tuve la suerte de estar en Paraguay, hermoso país, verdaderamente, la semana pasada, recorriendo lotes en el Chaco paraguayo. 45 grados, 80% de humedad relativa, me siento en París, casi acá. No, esto es París, no es Villa María. Y uno de los estreses más importantes que se están viendo en ambientes de este tipo, por un lado es el estrés hídrico. Miren, esto es, aunque les parezca mentira, en el Chaco paraguayo se cultiva maní, ¿no? Y esto es maní
inoculado con una serie de consorcios microbianos que promueven la producción de auxinas, básicamente ácido indolacético, y que mejoran notablemente el desarrollo radicular y que son prácticamente alta producción o baja producción. La planta de la izquierda no está inoculada y el lote no estaba inoculada. Estas no son las fotos tuyas, Luis, ¿no? Esta es una foto de ANTA, ¿no? Vieron que Luis se presenta todo muy bien. Esta es una foto de ANTA que deja bastante que desear, por cierto. Pero bueno, eso es lo que quisimos, lo que sí es nueva, es de hace una semana. Y por otro lado, ¿no?, la problemática de las chinches, vemos que es realmente significativa, que hay escapes permanentemente con el uso de químicos, que también el tema de la utilización de hongos entomopatógenos es complicado, pero de vuelta acá, fíjense esas chinches que aparecen ahí, son tratadas en condiciones controladas con una temperatura adecuada y alta humedad relativa, y significa que tanto con un metarricio, una boveria o una isaria, de izquierda a derecha, podemos controlar chinche. El problema está en cuándo aplicamos estos productos, con qué condición ambiental. No lo podemos hacer a tientas y a locas, sino que hay que lograr una buena condición ambiental para controlar. Esto para significarle que los desafíos por delante que tenemos, tanto desde los estreses abióticos como de los estreses bióticos, son interesantes, y acá los microorganismos nos pueden ayudar y mucho. Dado este marco conceptual, yo quisiera ya entrar en algunos números que me parecen pueden ser de interés para dar real magnitud del incremento de este tipo de tecnologías desde el punto de vista del mercado en general de biológicos. Y las tres preguntas que me gustaría, por lo menos, tratar de responder, aunque sea en parte con ustedes, es cuáles son las tendencias globales y regionales en el mercado agropecuario de productos microbiológicos, qué tenemos hoy disponible, ¿no?, tanto que sea de alto uso como de bajo uso, porque está en sus inicios el desarrollo de esas tecnologías o de esos productos, y me permití a ver cuáles serían las nuevas tecnologías o microbiología agrícola 4.0 que nos permitirían poder vislumbrar un futuro de corto, mediano y largo plazo. Y claramente, cuando uno analiza las estadísticas, estos son en verdad trabajos que empezaron ya por los primeros años del año 2000, allá por el 2005, 2007, se continuaron muy intensamente a partir del 2010, y se ve una tendencia clara, ¿no?, una tendencia clara al aumento en el uso de productos biológicos, con un particular acento mayor en la utilización de herramientas de biocontrol. De hecho, si esta reunión se hubiese producido hace 20 años atrás, muy poco se podría haber hablado de una tricoderma, de consorcios microbianos fungicidas o eventualmente de la pulverización de algún tipo de microorganismo para el control de una determinada enfermedad. Sin embargo, hoy en el mundo se están utilizando cada vez más, uno va a Brasil, va a Paraguay, va a Bolivia, el uso de las tricodermas como biofungicidas y de consorcios microbianos a base de bacillus o de bacterias gram positivas está creciendo en forma sostenible. Y el tema de la combinación de biológicos con químicos en esos ambientes, en donde hay que lidiar con una gran cantidad de plagas y con una gran cantidad de enfermedades que también son propias del norte argentino, hace que sea necesaria la utilización de estas herramientas. Y si a eso le sumamos la problemática de la resistencia que tienen algunos fungicidas químicos, hacen de la opción o de la utilización de este tipo de productos biofungicidas una alternativa comercialmente muy interesante. De tal manera que claramente el primer indicador significativo del crecimiento de los productos biológicos a nivel mundial está claro. El campo de Europa es Francia, básicamente, ¿no? Digamos, el país que tiene mayor extensión relativa en cultivos extensivos, en realidad de la Unión Europea, ¿no?
Si bien hoy la Europa del Este, con Polonia, Rumania y Bulgaria, aportan muchas hectáreas a la Unión, pero digamos el país de referencia agrícola tradicionalmente ha sido Francia, y vean que los números nos indican que también hay un crecimiento importante, que esto no es cosa solamente de uso de productos a nivel de países de Latinoamérica, sino que también en el continente europeo la proporción y la cantidad de microorganismos de diferente tipo o de elementos biológicos son más que interesantes, y se estiman, sobre todo en los cultivos extensivos, un crecimiento que puede duplicarse en relativamente corto tiempo. Y lo que es más interesante aún es que esta es la contracara. Cuando uno analiza la cantidad de principios activos que se están prohibiendo a lo largo del tiempo, y uno observa cómo va decayendo los ingredientes activos en el mundo, claramente esto implica un manejo de cultivo distinto y la utilización de opciones diferenciales que permitan poder sortear esta problemática, ya que la prohibición es estricta y no nos permite avanzar en el control o en la fertilización o en la estimulación de una planta debido a la falta de estos agroquímicos. Claramente esto, como contracara de este proceso de crecimiento de los biológicos, se siguen usando y mucho, y en muchísimos casos está bien que así sea, pero la reducción de opciones químicas está bajando de manera permanente. El segundo gran indicador es que estamos en plena época de prohibición, ¿no? Tal vez no nos llega tanto la información, tal vez llega con cierto retraso a Latinoamérica, pero el mundo funciona como si fuese en el sentido inverso de las agujas del reloj, ¿no? Europa lanza una propuesta tecnológica, es adoptado casi en sintonía en muchos casos, con honrosas excepciones por América del Norte. Esto llega a América del Sur y se traspola posteriormente a otros continentes, con excepciones, obviamente. Entonces, Europa ha fijado, y este es un poco el norte, que en el 2030 la mitad de los productos químicos van a dejar de existir, van a dejar de comercializarse. La opción y el impulso y por eso nuevas reglamentaciones europeas en el uso de bioinsumos hacen que las alternativas biológicas ocupen un lugar destacado, pero también hoy ya está prohibido el uso de este tipo de ingredientes químicos en espacios públicos, en jardines, digamos, para lo que nosotros conocemos como la línea jardín. Y el tercer indicador, que nos demuestra claramente que esto está creciendo, esto está un poco desagregado en cada una de las regiones del mundo y particularmente en Latinoamérica, y vemos que en Latinoamérica en particular, y Latinoamérica significa Brasil y Argentina, estamos teniendo un crecimiento interesante del orden del 14%, casi 15% para el 2025, pero en el 2020, fíjense, que era también parecido, 14.4%. Consecuentemente, el crecimiento en nuestra región, encabezados básicamente por Argentina y Brasil, particularmente por Brasil, y particularmente también por países que son muy afines a la tecnología del Brasil, como son Paraguay, particularmente, hace que estos números que habíamos señalado para el mercado internacional, claramente en la región están dándonos una indicación clara de que el crecimiento sigue siendo sostenido. Ahora, en este gran mercado de productos biológicos, o en el gran mercado del tratamiento de cultivos y de la conducción de cultivos, bueno, los biológicos tienen características particulares. Y la primera de ellas, y
no es una característica menor, es que es un mercado en constante cambio y evolución. En general, cuando uno tenía una molécula química, lo que ocurría era una extensa durabilidad y uso de esa molécula química en el tiempo, producto de las protecciones de la patente. Este es un mercado, por las características que tienen, en donde todo cambia muy rápido y donde las alternativas que se están introduciendo en el mercado son muchas todo el tiempo. Por lo tanto, y como se dijo a lo largo del día de hoy, la posibilidad del aprendizaje, más allá de las cuestiones más estructurales de la capacitación, con las cuales coincido un 100%, también está esta problemática del cambio permanente, ¿no? Entonces hace que la actualización tiene que ser permanente y la gimnasia tiene que ser permanente para poder estar al día en lo que se ofrece en el mercado. Porque también dentro de esta gran bolsa de biológicos uno encuentra, considerado como biológico, un extracto de una alga traída de Irlanda hasta una agua que baja de una montaña en los Andes hasta un microorganismo que surge de la multiplicación en un reactor en cualquier parte de Argentina. Por lo tanto, la multiplicidad de las ofertas de valor o de las propuestas de valor es muy grande y por lo tanto hay que estar atento a esto y no es lo mismo, como digo, un extracto de alga que una tricoderma. Se dijo también, faltan definiciones y falta una clarificación en el tema de los controles de calidad, pero sí hay una movida más que interesante, y esto lo quiero rescatar, que es respecto de las propuestas de investigación y desarrollo, y particularmente en esto se ha avanzado muchísimo, y creo que ese es el gran logro científico-tecnológico de lo que va de este siglo, que son en las formulaciones. De todos estos bichos que se estuvieron hablando en el día de hoy, hace millones de años que están entre nosotros. No los descubrimos ayer. Y más cercanamente, si nos vamos en la historia, este señor Pasteur los estudió un poco, pero mucha bolilla no le dimos durante muchísimo tiempo. Y mucho lo que ocurrió es prácticamente que la industria agropecuaria hace absolutamente necesario desarrollar formulaciones para que estos microorganismos lleguen vivos al momento que tiene que producir el efecto que nosotros queremos buscar. Entonces, la introducción de solutos compatibles, de sustancias osmoprotectoras, de adhesivos, de sustancias que nos permiten mantener condiciones de humedad y temperatura, sobre todo a hongos entomopatógenos, para poder desvincularse de la condición ambiental de estrés hídrico, de estrés térmico. O sea, la formulación en algunos casos es muchísimo más importante que el microorganismo en sí. Ambos dos, porque uno no es sin el otro, ¿no? Pero el peso relativo de la eficiencia a nivel de lote de producción es atribuible en un peso relativo superior a la formulación que al ingrediente activo microorganismo, porque si yo coloco con un medio pobre, Bradyrhizobium, entre otras cosas, primero me va a crecer muy lentamente, después lo voy a aplicar en la semilla y voy a tratar de hacer la siembra en 48 horas y es muy posible que no recupere nada de eso. Entonces el medio y la formulación que se utilice es clave para esto, por eso me parece, y por eso lo puse con letras más grandes, este es el gran avance que ha dado la tecnología en lo que va de este siglo. Les dije que no iba a hablar de números, pero vamos a hablar de números. Estos son los números, ¿no? Son números grandes. Estos son billones que usan en América del Norte. En realidad hay que agregarles 3 ceros, no son millones de millones como hacemos acá, ¿no? Entonces, fíjense, los nutrientes, 350.000 millones. Y acá dejo una pregunta. ¿Quiénes son agrónomos aquí en el auditorio? Parece que la ley sale por la afirmativa. A ver, todos aplicamos urea, ¿no? Yo aplico urea en el campo nuestro. Y
aprovecho la mitad de lo que pongo, ¿no es cierto? Entonces, tal vez en trigo, en el sudeste, me puedo dar el lujo de perder el 30-35% por lixiviación o volatilización, pero aquí en Córdoba, con un maíz, capaz que estoy perdiendo 50-70% de ese nitrógeno. Entonces, el tema de la utilización de los bichos para poder darnos aportes en cuanto a la fijación biológica de nitrógeno y también sobre el proceso de reducción de nitratos es clave para poder mejorar la eficiencia de utilización de ese recurso. Pero ciertamente es que gastamos mucho dinero en nutrir nuestros cultivos. También gastamos bastante dinero, 65.000 millones de dólares, en proteger a nuestros cultivos. Y cuando hablamos de productos biológicos, bueno, estamos gastando 8.600 millones de dólares, lo cual parece una cifra baja en términos relativos, pero creo que todos nosotros nos gustaría tener 8.600 millones de dólares, ¿no es cierto? Bueno, entonces es una cifra significativa y lo más importante aún es que esto ha crecido de manera sostenida a lo largo del tiempo. Entonces, cuando analizamos un poquitito más en detalle, este es el zoológico que encontramos, de cómo se construyen esos 8.600 millones de dólares. Claramente hay muchos de estos productos que se utilizan en Argentina, vinculados con la nutrición o con la biofertilización. En este punto particular de los biofertilizantes, los grandes jugadores son bichos vivos, pero en el caso de los bioestimulantes hay un gran universo de diferentes sustancias orgánicas, inorgánicas, extractos provenientes de diferentes orígenes, y en el caso de los biofungicidas o biocontroladores hay jugadores que son macroorganismos, como pueden ser los parasitoides, que son sumamente interesantes para los planteos de agricultura intensiva. Hay varias empresas que trabajan sobre esto con resultados extraordinarios bajo condiciones controladas e incluso a nivel de campo, pero no en las condiciones de nivel campo nuestra, que tenemos 200, 300, 500 hectáreas de maíz o de soja. Me parece que hasta que encontremos un nuevo salto tecnológico, la utilización de este tipo de macrocontroladores o parasitoides está dirigida más a los cultivos intensivos o las pequeñas superficies de 25, 50 hasta 100 hectáreas en donde podamos distribuir adecuadamente los mismos. Pero claramente hay macroorganismos que utilizamos como biocontroladores y biopesticidas varios. O sea, estos 8.600 millones de dólares se reparten entre todas estas cosas que a su vez, para tratar de simplificar ese gran zoológico de diferentes alternativas, lo podemos resumir en que podríamos decir que el tema del biocontrol está ganando esta competencia en cuanto al peso relativo de la facturación global versus del biocontrol y de la biofertilización. ¿Esto significa necesariamente que se estén haciendo más hectáreas con biocontroladores que con biofertilizantes? No. Hay una cuestión de precios relativos y de mercados diferentes que hacen que no necesariamente las hectáreas en donde aplicamos biofertilizantes sean menos que las que aplicamos biocontrol. Pero esta es la realidad al día de hoy de la disponibilidad o del mercado, mejor dicho, de productos biológicos a nivel mundial. Y la otra cuestión que me parece también interesante es ver cuál es la tendencia. Obviamente, el 3% de 65.000 es mucho más que el 12% de 8.600. Lo que pasa es que está habiendo un crecimiento sostenido, por lo menos de los últimos 10 años, a estos niveles, 10, 12, 14, 11, 9%, todos los años. Obviamente esto es variable, pero es una tendencia consistente que hace que el uso de biológicos a nivel mundial y como vieron la participación de Latinoamérica y de Argentina en particular es relevante y está coincidiendo con las mismas tasas de crecimiento prácticamente que el resto del mundo. Bueno, esto nos hace llegar a la conclusión de que el crecimiento
a nivel de corto, mediano y largo plazo sigue siendo significativo y hay una oportunidad muy interesante para seguir estudiando, trabajando desde el punto de vista de la bioprospección, desde el punto de vista de la formulación y desde el punto de vista de la aplicación de estas tecnologías a nivel de lote de producción. Por lo tanto, claramente, estos 65.000 millones están divididos de esta manera, con un peso relativo alto para los herbicidas, pero se estima que aproximadamente tengamos en el 2030 unos 10.500 millones de dólares que consistan en productos de origen biológico, lo cual hace el número desde el punto de vista relativo respecto de los otros productos tradicionales más que significativo. Por lo tanto, estamos en el camino o en el derrotero correcto hacia una utilización más intensiva de productos biológicos gracias a, como decía recién, el uso de formulaciones y de tecnologías alternativas que nos llevan a estos valores. Y como se habló durante el día del posicionamiento en Argentina, la cantidad de biofertilizantes que se están comercializando y de otro tipo de microorganismos, me pareció interesante traer el caso de Brasil, ¿no? Brasil está acá al lado nuestro. Brasil realmente es un gigante. Hoy están en alrededor de 850 millones de dólares en la venta de productos biológicos. La paleta que están utilizando es realmente muy potente. Uno ve y ve a nivel de campo un gran esfuerzo por hacer aplicaciones y observar el funcionamiento ya más allá de la etapa experimental, sino en condiciones reales de aplicabilidad en grandes superficies, de una gran cantidad de biofungicidas. Esta realidad en Argentina del tricoderma, por ejemplo, son varios millones de hectáreas que ya las tenemos tratadas en nuestras semillas. Hay registros que hablan de hasta 4 millones de hectáreas que se están utilizando este tipo de microorganismos en Argentina. En Brasil es una práctica corriente, no solamente en aplicación a las semillas, sino en aplicaciones post-siembra, y también el tema de la utilización de este tipo de recursos como bioinsecticidas, donde se imaginarán la problemática de insectos en esos ambientes es muy superior. Pero bien, hablamos un poco del marco conceptual, hablamos de cuáles son los grandes números, hablamos de que el crecimiento es consistente y hablamos básicamente de los drivers que hace que esto empezó a rodar y ya no se detenga. Ahora tenemos que trabajar sobre el proceso de adopción y en el proceso de aplicabilidad y de facilitar, como bien se decía hoy, al usuario final, que muchas veces no es el dueño del campo, sino que es el encargado o el responsable de siembras, para que pueda llevar adelante el proceso de manera adecuada, porque de vuelta, en muchos de estos casos estamos trabajando con organismos vivos. Esto lo mencionó Alejandro, es un excelente trabajo de Alejandro, donde claramente se ve que no de ayer. Estamos hablando de principio del siglo. Yo soy del siglo pasado, lo conversábamos hoy. ¿Son todos del siglo pasado o hay alguno que no? Ahí no se animan a... Bueno, lo que digo es que durante los últimos 20 años y con multiplicidad de ensayos, y un poco mi intención con esto es decirles, esto funciona, no tenemos que discutirlo más, esto funciona y realmente hay sobrada información para hacerlo y no podemos estar discutiendo la rueda todo el tiempo. Esto funciona y funciona cada vez mejor, y porque la tecnología es cada vez mejor y las compañías y los centros de investigación se preocupan por esto, y las modificaciones que puede haber en el futuro respecto de la utilización de eventuales nuevos microorganismos es interesante. Por lo tanto, hoy tenemos esto, aprovechémoslo, es consistente, hay muchos datos y son datos repetibles a lo largo del tiempo. La segunda cuestión es el tema de los promotores del crecimiento. Esto ha sido muy estudiado. Brasil ha trabajado mucho, Argentina también,
En esto Latinoamérica ha hecho un esfuerzo muy importante en el conocimiento de Azospirillum, de Pseudomonas. También esto funciona, esto está fuera de discusión, hay miles de papers publicados, pero más allá de eso, la experiencia a campo de este tipo de situaciones, y ahora con una movida muy interesante de la coinoculación entre Bradin y Azospirillum, es más que interesante y aumenta, y cuando digo que no tiene discusión, me estoy refiriendo a que produce un impacto productivo real y monetario en el usuario de estos productos, que es el productor. Por lo tanto, no podemos cuestionar la eficiencia de esto porque ya está probado, cuando lo hacemos obviamente en los niveles y condiciones adecuadas. Estas fueron, pero hay multiplicidad de trabajos con tricodermas. Traje uno en particular que hicimos con una serie de técnicos de INTA, con tricoderma. También los impactos se ven, y con este tipo de productos es interesante porque no son unidireccionales, son multidireccionales. En general, cuando uno aplica un químico, está pensando en el control de una maleza, el control de una enfermedad. Pero cuando yo aplico tricoderma, estoy pensando en el control de una enfermedad, pero si esa enfermedad por una condición ambiental no se expresa, bueno, tiene un bonus track, que es las capacidades PGPR de solubilización de fósforo, alguna de ellas de solubilización de zinc, de ser endófita y de producir ácido indolacético, que nos impactan de manera positiva en el rendimiento. Y esto que vemos en tricoderma también se ve con una serie de bacillus que también están ampliamente experimentados, y que de vuelta el punto es realizar los tratamientos con la compatibilidad que corresponda, si es que se mezclan con determinados químicos o con otros productos biológicos, en el momento correcto y en la forma correcta, como refería Alejandro, desafiantemente, es hacer agronomía. En definitiva, tomar las decisiones en el momento adecuado para que la funcionalidad de las tecnologías sea lo máximo posible. En definitiva, esto era lo que les quería compartir desde el punto de vista, vuelvo a insistir, del marco conceptual, y también desde el punto de vista de los números y del impacto que están teniendo estas tecnologías a nivel global, con particularidad en América del Sur, con un gran driver que se llama Brasil, que se llama Paraguay, y donde nosotros en el norte estamos incorporando una serie de tecnologías adicionales, y que Argentina acompaña también en términos relativos con mucho más peso en la utilización de los biofertilizantes. Pero ¿qué es lo que vemos un poco para adelante, ¿no? Las nuevas herramientas de conocimiento de biología molecular, de metagenómica, el tema de la interacción de la que seguramente habló Luis hoy a la mañana entre plantas y microorganismos, es sustantiva. Sabemos que hay asociaciones preferenciales entre diferentes cultivos y diferentes microorganismos, que hay hasta incluso historias de coevolución conjunta entre ellos. Por lo tanto, aquí hay una herramienta muy interesante para potenciar el rendimiento. La otra, y acá hay una señal muy clara, no sé si están al tanto, pero es un paso, me parece, en la dirección correcta, con las limitaciones y las regulaciones a las que uno se tiene que atener, obviamente, pero se ha aprobado en Argentina hace unos 30 días, si mal no recuerdo, unas levaduras transgénicas para producción de etanol, ¿no? Ese fue capaz que pasó desapercibido, pero eso significa que las plantas productoras de bioetanol van a producir con una alta eficiencia gracias a la incorporación de este tipo de tecnología. Eso me parece que abre un espacio interesante para plantear la utilización, no sé si de organismos transgénicos, pero sí tal vez de organismos editados genéticamente que nos pueden ayudar a maximizar procesos de solubilización de nutrientes o aumentar la supervivencia de microorganismos. Por lo tanto, esto ya estoy repasado, ¿no? Parece que sí. Entonces, esta es una de las cosas que se puede hacer.
La otra cuestión tiene que ver con el tema de la generación de biomoléculas. Acá le traigo un estudio de una molécula en particular, pero para ir acelerando, esta es otra de las moléculas que me parece que es una de las cuestiones del futuro, ser en definitiva utilizar microorganismos que los pueda multiplicar en un reactor y que pueda obtener de ese microorganismo metabolitos específicos que me permitan el control de determinadas enfermedades. Parece que esto de acá. Que concretamente, fíjense que una de las cosas que nos interesa más a los agrónomos cuando aplicamos un producto fungicida es la persistencia en el tiempo, ¿no? Esto se hizo con microorganismos vivos, se hizo también con metabolitos y se observa claramente que existe un proceso de inhibición del patógeno, en este caso Cercospora zogina, durante un periodo de tiempo con los metabolitos perfectamente identificados del microorganismo que los produjo y que fueron seleccionados para poder realizar este proceso de control. Para ir terminando, claramente a modo de comentarios finales, hay una mayor presión de la demanda, hay un mayor impacto del cambio climático, hay una mayor concientización de la relevancia de la salud del suelo y hay una propensión cada vez más importante a la utilización de sistemas productivos integrales. Esto acompañado con significativos avances en la formulación, con la comprensión de los modos de acción y también con la mayor consistencia de los resultados del campo. Por eso mi propósito con los resultados que les presentaba era compartirles alguna información en esa dirección, y con una mayor claridad en aspectos regulatorios, y pongo mayor, ¿no? Es un poquito más, eso no significa que esté la solución total, y algo que el productor va a ver en definitiva como algo de mayor interés es el retorno de la inversión. Y termino con esto, ya los dejo y los libero. Allá Winograski es el padre de la microbiología del suelo. Y él dijo hace muchos años, cuando empezó a trabajar con bacterias que fijaban nitrógeno en condiciones anaerobias y qué sé yo, que el futuro de la agronomía puede ser posible si la agronomía trabaja guiada por la microbiología. Finalmente él no lo vio, pero me parece que estamos en el comienzo de un proceso en esa dirección. Bueno, muchas gracias y disculpen la extensión. Tengo una pregunta para hacerle. Así que, bueno, le agradecemos al ingeniero agrónomo y doctor en biología Gustavo González Santa. Antes que baje del escenario, tenemos una pregunta. ¿Qué pasa con las resistencias? ¿Generan resistencia los bioinsecticidas o biofungicidas? Bueno, parece que quieren que me quede, Mica, una hora más. Esos son estudiantes míos. No, a ver, la gran ventaja casualmente, ¿qué es lo que ocurre? Acá de vuelta, no hago juicio de valor, simplemente lo que digo es, cuando uno utiliza un fungicida químico, lo que pretende, y está bien que así sea, es atacar un determinado sitio de acción para producir el efecto buscado, que es el control de la enfermedad. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si yo salgo en una foto, en una sonrisa, con una grande, con un alfiler, y después pongo otra foto mía con ese mismo alfiler en el dedo, pero llorando, la diferencia fue las 1000 veces que yo me pinché el dedo con el alfiler, ¿no? O sea que el hecho de la repetitividad del uso de un ingrediente activo para que controle un determinado sitio de acción hace que se produzca resistencia. Los biológicos, particularmente los fungicidas, si es que tienen una ventaja, es precisamente esta, ¿no? De que tienen una multiplicidad de sitios de acción. Entonces, por un lado, tienen que poblar el órgano en donde van a instalarse, supónganse una raíz, y por lo tanto un efecto de defensa físico frente al ataque eventual de un patógeno, y al mismo tiempo son capaces de generar lo que se llama micoparasitismo, o sea, producen enzimas que degradan sobre todo la estructura de hongos patógenos. Estos hongos patógenos tienen una estructura en su pared celular que es la quitina, y lo que desarrollan ellos son como tijeras biológicas que rompen esa estructura. Al romper esa estructura, la célula del patógeno se muere y hay una diversidad de enzimas,
Y por otro lado tiene una gran cantidad y una gran capacidad de producción de sustancias antimicrobianas. Consecuentemente, la probabilidad de que se produzca algún tipo de resistencia con un producto biológico es muy menor, prácticamente tiende a cero, porque tiene diferentes alternativas de biocontrol y son muy variadas, y así como evoluciona el patógeno, también evoluciona el biocontrolador, ¿no? Entonces, la diversidad de alternativas y de herramientas que tiene el biofungicida es muy superior a la que tiene un fungicida de síntesis químico, y con esto aclaro, no estoy diciendo que esté mejor uno que el otro, simplemente el efecto que frente a la resistencia que produce uno u otro es distinto. Ahora sí, ¿no? Ya respondí la pregunta. Gracias. Gracias.